tardes o noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Bienvenidos a su canal, El Caballero Creepy. Hoy traemos para ustedes 4 relatos de terror. Sin más por el momento, disfruten del video. La muerte en las paredes. Después de una muy mala racha económica, en la que perdí mi casa, tuve que mudarme a una más adecuada a mis nuevos ingresos. No me gustaba mucho, pero fue todo lo que podía pagar. El barrio era tremendo, balaceras a diario, robos, gente golpeada y un miedo tremendo que me daba porque las paredes eran de madera. Las balas podían atravesar como cuchillo caliente en mantequilla. Afortunadamente estaba solo. No tenía la preocupación de que algo pudiera pasarle a algún ser querido. Desafortunadamente, también estaba solo, sin alguien que pudiera ayudarme si algo me pasaba. La primera noche fue de nervio total. No pude pegar los ojos. Ruidos de autos, gente gritando en la calle. De pronto, se escuchaban golpes en las paredes. La noche siguiente, los ruidos también me molestaban mucho, pero eran un poco diferentes. Parecían estar dentro de la casa. Los escuchaba muy cercanos, pensando que alguien se había metido a robar. Viendo la forma en que vivían, opté por esconderme. Si yo salía con un bat en mano, me sorprenderían con una pistola. Y se acababa mi historia. Así que solo me metí debajo de la cama, cual niño asustado. Me sentí algo estúpido, pero parecía que corrían dentro de mi habitación más de 3 personas, tumbando todo lo que tenían a su paso, peleando entre sí, para después quedar todo en profundo silencio. Al levantarme, pude ver que no había destrozo alguno, pero sí manchas negras en mi pared. Cuando lo toqué, me parecieron cenizas que pintaban mis dedos. Entonces me molestó la idea de que aquellos malvivientes quisieran quemar el único lugar que podía conseguir para vivir. La desesperación me llevó al punto máximo, así que fui donde un amigo mío, herrero, pidiéndole de favor que me hiciera una puerta y se la pagaría de a poco, a lo cual él accedió. Me construyó una que tenía en su taller y él mismo la instaló en mi casa. Atornillé madera de los muebles en las ventanas y sentí que estaría un poco más seguro mientras conseguía rejas para ellas. Pero por la noche escuché el ruido dentro de la casa. Parecía que tumbarían a alguien al suelo, después se estrellaban en las paredes. De pronto, un grito angustioso se metió en mi habitación. Una masa negra traspasó la puerta. Detrás de ella, una masa más grande y oscura voló sobre mi cabeza para cortarle el paso. El rostro de un hombre se formó en aquel humo, después el cuerpo. Una mano larga y con garras afiladas lo tomó por el cuello, arrojándolo contra la pared. La escena quedó plasmada con esas cenizas negras que había tocado antes. Corrí hasta mi cama y me arropé de pies a cabeza. No supe a qué hora me quedé dormido. De pronto, un pequeño sonido me despertó. Era el sonido de alguien respirando cerca de mí. Lentamente destapé mi rostro para poder ver lo que estaba pasando y quedé perplejo. Justo encima de mí se encontraba esa masa negra, flotando a escasos centímetros sobre mi cuerpo, mirándome fijamente. No se apreciaba un rostro como tal, solo un contorno oscuro y grandes huecos profundos en donde deberían de estar sus ojos. Salí despavorido de ahí. Justo en la escalera me encontré con el joven dueño de la sombra que vi en mi habitación. Estaba tirado, con la expresión de su cara igual a la que dejó en mi pared.
Cuando tuve que regresar a casa, mirando con atención, me di cuenta de que a través de la pintura aún se apreciaban decenas de rostros. La Dama de Negro. Cuenta la leyenda que en un pueblecito perdido entre las montañas, hace ya más de 50 años que algunos de sus habitantes han vivido atemorizados por un hecho que cambió la vida del pueblo para siempre. Este hecho cuenta que en las afueras de la localidad y casi escondido entre una espesa arboleda hay un edificio que fue un psiquiátrico. Cuando pasó el tiempo, el personal y los enfermeros fueron reubicados en otros centros hasta que el psiquiátrico se vació oficialmente. Pero en el pueblo empezó a circular el rumor de que ciertos enfermos problemáticos los habían olvidado, lo cual celadores del psiquiátrico habían confirmado, agregando que muchos enfermos habían sido atados con correas a sus camas, abandonados sin alimento ni agua, y sellando e insonorizando sus habitaciones para que nadie pudiera saber nunca más de ellos. Aunque la idea incluía demoler el edificio con los enfermos dentro, esto no sucedió, condenando a sus inquilinos a una muerte segura y horrible. Pocas semanas tras el abandono del edificio, muchos habitantes del pueblo empezaron a oír feroces gritos por las noches, que provenían del edificio del psiquiátrico. Nadie quería hablar de lo sucedido, pues aquellos locos ya deberían de estar muertos. Llevaban más de un mes sin alimento ni líquido, encerrados y atados. La situación se complicó más, porque cada noche desaparecían animales de sus granjas y corrales, y aparecían trozos de algunos de ellos por el pueblo. Rastros de sangre salían desde las cercas del ganado, conducían hasta el antiguo psiquiátrico. Hubo quien dijo haber visto por las noches, a lo lejos, a una mujer vestida de negro, de aspecto fantasmal y armada con una daga, destripar a los animales y llevarse muchos de ellos, para luego perderse en la negrura de la noche, camino al siniestro edificio. Pasaron las semanas, y el ganado del pueblo seguía desapareciendo. Un día de fin de año, los vecinos decidieron poner fin al robo de animales, aunque esto fuese obra de un fantasma. Así que noche tras noche montaron guardia en todos los corrales y cercos. Uno de los vecinos, que vigilaba, encontró al ladrón con las manos en la masa y llamó al resto de las personas. Delante de ellos había una figura tapada con una manta negra, flotando unos centímetros sobre el suelo, con una daga que movía de forma habilidosa con una mano, mientras con la otra decapitaba un pollo suelto. Con una velocidad sobrenatural, la figura partió volando hacia el edificio al verse descubierta. Todos los vecinos fueron tras ella, entraron salvajemente al edificio y quedaron petrificados al ver que en la sala frente a ellos había varias decenas de cuerpos famélicos, encogidos de largas melenas y que se les notaban todos los huesos, tirados por el suelo, acurrucados en los rincones, y cientos de trozos de animales junto a gran cantidad de sangre estaban esparcidos entre ellos y por sus cuerpos. En el centro, la figura de la dama con la manta negra permanecía de pie, levitando, con el pollo ensangrentado y la daga en las manos. Salieron de ahí huyendo despavoridos, y a partir de entonces, cada fin de año, los vecinos de este pueblo dejan algunas gallinas o cerdos u otros animales en la entrada de la arboleda, y gracias a ello, dicen los viejos del lugar que los gritos no se han vuelto a escuchar por las noches. Lo que bien es cierto es que esos animales, cada mañana de Año Nuevo, han desaparecido. El cuadro de Rosemary, una joven pareja que se había casado hacía 2 años,
vivía en soledad, pues no habían tenido hijos aún. Cuando el hombre iba de camino a casa, vio a mitad de la carretera un cuadro, con una mujer preciosa, una mujer de la época colonial tomando el té mientras leía un libro, cubierta por una sombrilla del mismo color en su hermoso vestido rojo carmesí. Cuando lo tomó, estaba cubierto de polvo, y en un recuadro de metal, en la parte baja, se podía leer Rosemary. Rendido ante tal belleza, llevó el cuadro a casa para colocarlo en el salón. Su mujer no le prestó mucha atención a la pintura, aunque el hombre parecía cuidarla más, como si fuera su más preciado tesoro. La miraba de reojo desde donde estaba, parecía enamorado de la pintura. Le prestaba tan poco atención a su esposa que ésta enfureció en un momento, hasta el grado de sentir celos de la mujer en la pintura. Ante los reclamos, el hombre le dijo: «¿Es que no te das cuenta de lo hermosa que es?». Parecía que aquellas palabras hubieran presionado el botón de locura en la celosa esposa, que destrozó la vajilla en la mesa, en un arranque de coraje. Pero el hombre no reaccionó ante la situación, y simplemente se retiró al patio, repitiendo para sí mismo: «Es hermosa, es hermosa». Le vino a la mente entonces una idea: ojalá la pintura viviera, y pidió con gran esperanza que el cuadro viviera. Cuando el hombre entró a casa, su esposa fingía estar dormida para no pelear más. Él se durmió también, para encontrarse atrapado en un sueño que no quería abandonar. Allí estaba aquella bella mujer de la pintura, tomando el té en su habitación, llamándole cariño, invitándolo a sentarse junto a ella, y viviendo un momento romántico. Despertando contra su voluntad, se dirigió al salón donde tenía la pintura. Pero ésta ya no estaba. Pensaba que tal vez su esposa se había deshecho de él, pero al acercarse, pudo notar que la mujer seguía allí, plasmada en la pared. Había crecido. Se veía un bello paisaje a su alrededor, con la Torre Eiffel a sus espaldas. La pintura se extendía como si hubiera echado raíces, creciendo en las paredes, tapizando toda la habitación, hasta convertirla en un bello castillo. Era aquello tan mágico. «¿Quieres estar conmigo?», preguntó aquella mujer. Él asintió y besó sus labios. «Espera, aquí no se puede. Antes tienes que hacerme un favor, sobre todo si quieres estar conmigo», dijo aquella mujer. «Mata a tu esposa». Petición que al hombre le habría parecido extraña antes, pero no hoy, no en aquel lugar mágico, no con aquella mujer pidiéndolo. Un portazo lo despertó. Ahora sí realmente despertó. Su esposa había llegado. El cuadro no se encontraba en la pared. Enfurecido, preguntaba por él, y solo obtuvo una respuesta sarcástica: «No sé dónde está y no me interesa. Tal vez se fue caminando». Tras decir eso, giró y se encontró cara a cara con su marido. Un golpe en la cabeza la hizo caer. Le dio con el cuadro de su boda y con el símbolo de su unión. Fue un golpe tras otro. Nada lo detenía, ni los gritos de ella, ni el ver cómo su cara se convirtió en una masa de carne y hueso. Solo se detuvo al reventar el cráneo. La escena era horrenda, lleno de manchas de sangre. Arrastró su cuerpo hasta el baño, manchando todo el camino. Lo colocó en la bañera y abrió la llave del agua. Cuando fue en busca del cuadro, lo encontró partido en dos, y Rosemary parecía haber desaparecido de la pintura. Sintió un susurro en la nuca. Era ella, su querida Rosemary. Cuando el reloj marcaba las 12, su sueño se cumplió. Ahí estaba esa hermosa pelirroja, tomando el té. Sirvió té en una pequeña taza y le dijo al hombre: «Vamos, toma tu té y estaremos juntos por siempre. Vamos, bébelo». Lo pasó todo de un solo trago
y murió en brazos de su Rose. El vecino llamó a la policía porque nadie respondía a la puerta y un olor nauseabundo invadió el ambiente. En opinión de los forenses, el hombre había golpeado brutalmente a su esposa para después suicidarse bebiendo té con cianuro. El cuadro maldito. Luz era una aficionada de los mercados informales. Buscaba a diario un lugar a donde ir, así fuera muy lejano. Todo esto con el objetivo de hurgar entre las mesas de los artículos usados, buscando cosas que rayaran en lo extraño. Tenía el cuarto repleto de objetos que la mayoría no tendríamos en casa. Aquel día, para sorpresa de su familia, llegó tan solo con un cuadro, muy hermoso en verdad, un par de jovencitas en una pequeña granja familiar, sacando agua del río, con una bella cabaña detrás, y a lo lejos un hermoso paisaje. A su familia le gustó mucho, así que lo colocaron en el salón principal de la casa. Estaban todos platicando, cuando el más pequeño de los hermanos se echó a llorar, apuntando para el cuadro. Con extrañeza todos voltearon, sin notar nada fuera de lo común. Siguieron platicando e ignoraron al niño que gritó más de 3 veces. Ya entrada la noche, Luz se levantó por agua. Cruzó por un salón a oscuras hasta llegar a la cocina. Desde ahí puede observarse el cuadro, el cual producía mucha tranquilidad. Se quedó mirándolo fijamente, cuando de pronto las chicas de la pintura voltearon la cabeza deprisa hacia ella. Con una expresión de espanto, echaron a correr ante los ojos incrédulos de Luz. El paisaje se tornaba distinto, oscurecía, y las jóvenes le pedían ayuda. Luz no lo dudó y corrió hasta el cuadro. Se puso enfrente, intentando hablar con ellas, pero las dos se rieron. Sacaron un par de cuchillos y le cortaron el cuello. Pudo verse entonces que una sombra se acercaba desde la cabaña en el fondo, hasta que estuvo tan cerca para sacar sus manos y llevarse a la joven hacia adentro. Al siguiente día, su familia solo pudo ver la mancha de sangre en el salón, pero sin rastros de Luz. La buscaron por varios días. Sin esperanza ya, su hermana se sentó a observar el cuadro. Pudo ver con asombro el cuerpo de Luz flotando en el río. Las chicas de la pintura levantaron el rostro pidiéndole ayuda. A diferencia de Luz, ella sí se asustó y corrió deprisa a avisar a sus padres, los cuales por supuesto no creyeron nada. En su intento desesperado por deshacerse de la pintura, esperó la noche, la cubrió con una toalla y la descolgó de su lugar. Pero antes de que pudiera ponerlo en el piso, un enorme cuchillo le atravesó el vientre, regando sus entrañas sobre el cuadro, y jalando sus vísceras la llevaron adentro de la pintura también. El padre, asustado por el ruido que hizo el cuerpo al caer, se levantó con un bate en la mano. En medio de la oscuridad se tropezó con la pintura, encendió la luz y vio la toalla manchada de sangre en el suelo. Cuando la recogió, notó con espanto que su hija era jalada por el sendero hasta la cabaña. Gritaba y gritaba por la desesperación, despertando a todos los demás en la casa. Uno a uno solo pudieron observar con horror, como si se tratara de una película, que un hombre grande y corpulento cortaba a la joven en pedazos para ofrecerla a los dos jóvenes que la comían con gusto. Trataron de quemar el cuadro, pero siempre aparecía el día siguiente, colgado en el salón. Veían a los habitantes de la pintura moverse, como si fuera algo normal. Sacaban sus manos e intentaban atraparlos. En ciertas ocasiones, habían sido alcanzados por el temible cuchillo, por olvidar que deberían guardar distancia. Así que la familia decidió tener un invitado a cenar cada fin de mes y sentarlo bajo el cuadro para que lo tomara él y no alguien de la familia.
Si llegaste a esta parte del video, muchas gracias. No olvides suscribirte, dejar tu like y dejar un comentario. Hasta el próximo video.